nosotros somos el grupo número 1 y le vamos a hablar acerca de los derechos humanos. El grupo está conformado por el compañero David Urquiola, la compañera Andrea Hernández, el compañero José Ferrer y mi persona Soraya Delgado. Son muchos los conceptos que podemos conseguir acerca de los derechos humanos, ya que los mismos varían de acuerdo al tiempo. Los derechos, podemos decir que los derechos humanos son derechos inherentes a la persona, ya que los mismos son sin distinción racial, social, de sexo, de lengua o cualquier otra diversidad que se tome en cuenta. Los derechos humanos, todos los estados y naciones tienen que garantizar los derechos humanos, ya que los mismos están establecidos en las leyes y en las constituciones. Estos derechos son recogidos como declaración universal, ya que reza que todos los humanos nacen con dichos derechos. De acuerdo hay naciones que no poseen derechos humanos, que no garantizan los derechos humanos, que es donde se aplica la pena de muerte. En otros, los que están inscritos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en las organizaciones a nivel mundial, sí aplican los derechos humanos. Los mismos, en la actualidad o en la sociedad moderna, es impensable creer que exista una violación a los derechos humanos. Cuando existe una violación a los derechos humanos es porque el gobierno está disfrazado de democracia. En el mismo se encarga de los medios de comunicación o los comunicadores sociales de dar a conocer las atrocidades que cometen dichos gobiernos. Siguiendo un poco con la tónica y con la idea, es cierto, vamos a retomar lo que dice Sora. Hay naciones que, disfrazadas de democracia, son estados fallidos, vulneran y violan a cada rato los derechos humanos de la población autóctona de ellos. Entonces, desde el año 1946, la antigua Ley de Naciones Unidas, antecesora de la actual Organización de Naciones Unidas, tras el holocausto ocurrido por la Primera Guerra Mundial, estaba encargada de velar porque los países que habían iniciado la Primera Guerra Mundial no se les ocurriera volver a crear otro holocausto parecido. Entre ellos se encargaban y tenían como bandera principal de que no solamente el desarme de las naciones que habían hecho que esa guerra ocurriera, sino de velar por crear otros organismos que fueran aliados de él, que rindieran cuenta no solamente a los pueblos que habían estado involucrados, sino tanto a las víctimas, y que velaran porque los derechos humanos de esas personas que habían sido víctimas se les respetara, y a otros que no habían sido víctimas de ellos también se les respetara. Como hemos escuchado, los derechos humanos es algo que es innato de la persona. Una persona desde que nace ya tiene derechos humanos. Así venga con condiciones especiales o sea una persona normal, ya esa persona tiene derechos humanos. Ese 10 de diciembre de 1946 se dio apertura para que organizaciones que ya dejaron de existir, pero le dieron cabida a otras, como la actual Naciones Unidas, que en muchos países en la actualidad está entredicho que no cumple con la función de velar, porque si ellos son como el ente regente de todo el planeta, si ellos ven que un pueblo le declara la guerra a otro, o que disfrazado de democracia o de un régimen X está violentando los derechos de los pobladores, y ellos saben que de fe digna a través de los medios de comunicación social, las redes sociales y todo lo que está pasando en la actualidad, que bombardea el planeta, ellos están en la obligación de entrar, así sea por la fuerza, de solamente de hacer que ese gobierno o que las personas que están viendo involucradas en ese problema se les respete sus derechos humanos.
y de que esos derechos humanos, no solamente en los países que están en guerra o los países que tienen problemas, se les ha respetado, sino también, a todas aquellas personas que solamente con el simplemente hecho de nacer ya tienen derechos que son universales y que son innatos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, que hay casos de excesos que son escasos, que son privados, pero lo que es el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la protección, el derecho a la libertad de libre pensamiento, de género, de sexo, al ser cuidado, el derecho a la vivienda, son derechos son universales, son derechos que son propios de cada persona y que ahora Andrés va a pasar un poco a especificarlo un poco mejor. Bueno, le voy a hablar un poco sobre las características principales que dan estos derechos humanos. Inicialmente voy a decir que son universales. ¿Por qué? Porque estos derechos son aplicados a todas las personas, sin importar la edad, el sexo, el género, su religión, su nacionalidad. Es decir, ante cualquier circunstancia, esos derechos son aplicados a estas personas e incluso no pueden ser ni discriminados ni excluidos del disfrute de esos derechos. Otra característica es que son irrenunciables. ¿Qué quiere decir? Que la persona no puede ni debe renunciar a estos derechos. También, como lo dice mi compañero Ferrer, que lo acaba de decir, innato, es decir, desde el mismo momento que la persona nace, ya tiene derecho a esos, valga la redundancia, a esos derechos humanos. También otra característica es que son acumulativos e irreversibles, es decir, estas nuevas normas de los derechos que van naciendo se van sumando a las viejas. Irreversible, ¿por qué? Porque una vez que ya se aprobó este derecho no tiene vuelta atrás, es decir, se mantiene la aprobación de dicho derecho. Interdependiente. Dado que los derechos humanos son interdependientes, es decir, el avance de uno promueve al avance del otro, mientras que la privación de uno pone en riesgo la privación de otro. Otra característica que tenemos que son inalienables e intransferibles, es decir, la persona, sin afectar su dignidad, no puede renunciar a estos derechos ni negociarlos, pero tampoco el Estado puede disponer de dichos derechos. También decimos que son obligatorios, es decir, el derecho humano impone deberes concretos a las personas, así como al gobierno las obligaciones de que se deben respetar esos derechos. También decimos que que no puede existir la discriminación. ¿Por qué? Porque el derecho busca que exista la igualdad entre todos los seres humanos y que va en contra de esa discriminación, o sea, que se castiga en el momento cuando exista la discriminación, desde el punto de vista ya sea que esa causa sea por edad, por raza, incluso por la afiliación política, por la residencia donde vive, la nacionalidad. Ante cualquier circunstancia, la persona no puede ser discriminada. También decimos que estos derechos humanos buscan la igualdad, es decir, busca de que todas las personas tengan la misma posibilidad de circunstancias de la vida. También dentro de las características que tiene el derecho humano es la trascendencia de frontera nacional, es decir, que la comunidad internacional puede y debe intervenir siempre y cuando considere que el Estado está violando los derechos humanos de su población. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Voy a hablar sobre los organismos que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela.
cada gobierno está en la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos humanos de sus ciudadanos. Dentro de la Secretaría de las Naciones Unidas se encuentra que realiza, o sea, está encargada de realizar programas de derechos humanos. En ella está la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, que junto a los gobiernos de cada país velan por el cumplimiento y garantizan los derechos humanos por medio de las instituciones nacionales, regionales, municipales, asociaciones civiles, la Amnistía Internacional, ONG, que son entes no gubernamentales sin fines de lucro que buscan pues que no se violen estos derechos humanos. En Venezuela tenemos la Defensoría del Pueblo, organismos gubernamentales encargados de garantizar los derechos humanos aquí en Venezuela, al igual que la Fiscalía General por medio de sus ministerios que están distribuidos en cada estado. Aquí en Valira tenemos la Fiscalía 12 y la Fiscalía 18, con competencia de derechos fundamentales. Al igual que la Defensoría, pues tenemos también aquí la Fiscalía, que cada persona que sienta que sus derechos han sido violados, pues pueden acudir a realizar la respectiva denuncia en estos organismos. En la Constitución de la República, en su capítulo 3, nos habla de los derechos humanos, garantías y deberes que tienen los ciudadanos y que pues los derechos humanos, la Constitución reconoce el principio de progresividad, que no debe ser desmejorado, más bien pues tiene que ser fortalecido. También hablamos de los tratados, convenios y pactos internacionales, ¿verdad?, que por medio de la Constitución, ¿verdad?, que nos avala y son sancionables aquí en Venezuela. El gobierno está en la capacidad en la obligación de investigar y sancionar los delitos cometidos de los derechos humanos y de una vez indemnizar a las personas pues que hayan sido, que sus derechos se han sido violados. Muchas gracias por su atención.